días, hermanos. Estamos de nuevo aquí un domingo más. Y bueno, acabamos de tener, de hecho, la Santa Cena y, como bien ha dicho el pastor, esa muerte y resurrección de Cristo, esa conmemoración de Él que entregó su vida por nuestros pecados. Y bueno, si analizamos a día de hoy el panorama general de nuestra sociedad, y cuando hablo de sociedad no hablo de terceras personas, sino todos nosotros formamos parte de, nos guste o no, de esta sociedad. Vivimos aquí y no somos alienígenas aislados al mundo en el que vivimos. Y viendo que el propósito de nuestra vida, viendo cómo van sucediendo cosas cotidianamente, día y noche, nacemos, crecemos, morimos, en la tele continuamente lo que ayer fue noticia, hoy ya no lo es y mañana ya todo el mundo se habrá olvidado. Estamos en unos tiempos en que todo lo que representa estar atados o ligados al pasado ya no importa nada. Queremos innovar, queremos información nueva y fresca acorde a nuestros pensamientos a cada minuto, y cosas tan evidentes como que leyes intrínsecas, valores que teníamos de nuestros antepasados, hasta la historia a nivel mundial, hoy en día se discute, se cambia, y vemos como hay una especie de lucha entre los dioses antiguos y los dioses modernos. Hay una serie que, ojeando el otro día, la vi y trataba también acerca de esto, de cómo los dioses antiguos, Zeus, Odín, Alá, hasta el propio Jesús salía ahí, se enfrentaban contra los dioses modernos, el internet y las redes, y era una pelea a favor de buscar el protagonismo y buscar la adoración humana. Y lo que me llamó la atención es que no solamente había un Jesús, sino había muchos Jesús en favor de cada punto de vista que le había dado los seres humanos. Unos se pensaban que era un político, un comunista que luchaba por el pueblo, otros se pensaban que no, que era directamente un seccionista, otros pensaban que no, que era el Mesías de Israel, otros decían que era un charlatán más, y había un Jesús para cada punto de vista dentro de esa serie. Y básicamente analizando los pensamientos del día de hoy, viendo cómo evoluciona todo, podríamos decir que nos avecinamos a un desastre completo, que estamos ante como en la época de los jueces, que el texto clave de los jueces era cada uno hacía lo que bien que le parecía, y en esa época no había rey. Ahora mismo podríamos vivir en la misma época de los jueces y ni cuenta nos daríamos. Pensamos que hay muchas cosas que son típicas de los últimos tiempos, pero es que la humanidad, tristemente, desde los 6.000 años de historia que llevamos desde Adán, no hemos cambiado nada. Antes se creaban sus dioses tallados de árbol, los forjaban con sus manos y los ponían por encima de ellos, ponían sus propias leyes y perseguían a sus santos apóstoles y profetas. Y hoy en día sucede lo mismo. Ya no son dioses hechos de madera, son hechos de tecnología, de chips, hechos de pensamientos, de políticas. Y esa misma historia, esto que estoy contando que parece actual, fue lo mismo que le tocó vivir al profeta Isaías. A Isaías también le tocó vivir así. Él dirigió su mensaje principalmente a Judá en los últimos días de Israel. Él estuvo entre los últimos años de Uzías y hasta bien entrado el reinado de Ezequías. Y su tema principal en todo su libro era la santidad del Señor. Y es un tema que tendríamos que rescatar, la santidad del Señor, en toda esta sociedad que vivimos. La primera sección de Isaías va de capítulo 1 a capítulo 12, y se nos da un ciclo que se va a repetir a lo largo de
todo su libro. Habla en la primera sección del propósito de Dios, luego del pecado de Judá, luego del juicio y por último de la esperanza. Y estos 4 puntales se repiten a lo largo de todas las secciones del libro. La última parte será la que toquemos hoy, que va de capítulo 40 a 66. No lo voy a tocar todo, evidentemente, nos vamos a centrar en un texto. No voy a soltar más de 26 capítulos aquí de golpe, sino que nos vamos a centrar en esa sección y empieza en el capítulo 40, en el versículo 1, con la palabra que dice así: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Y es que, como bien iba diciendo en la introducción que he estado haciendo, vivimos en una época tan fugaz, con tantos cambios, con tantos dioses, con hasta tantos Jesús distintos, que ya no sabemos a qué acogernos. Y estamos viendo tantos cambios últimamente que no sabemos ni hacia dónde vamos ni qué hacer si no nos aferramos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiene su cumplimiento en Isaías 53, del 1 al 12, que es el texto que vamos a ver. Dentro de los capítulos de 40 al 66 también se repite el mismo ciclo. Veremos que hasta el 55 habla acerca de la promesa, del 56 al 62 acerca del mandato, y del 63 al 66 se habla acerca del juicio venidero. Veamos, por ejemplo, Isaías 49, del 6 al 7, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, hablando acerca de esa promesa, para levantar a las tribus de Jacob y para levantar y que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra, así ha dicho el Señor Redentor de Israel. El santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y le adorarán al Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y aquí, a partir del 40 hasta adelante, vamos a empezar los retablos que se iban viendo desde el Génesis, como el protoevangelio cuando predicé hace mucho tiempo, de cómo apuntabas hacia ese sacrificio pascual, que lo vimos luego también con la vida de Moisés, a través de ese cordero inmolado, que se ve luego en el Salmo 22, el padecimiento de Cristo en primera persona, así como en la oración de Jonás. Aquí lo vamos a ver directamente, y aquí en nuestro texto será donde analicemos cada uno de los pasos que aparecen en el texto. Del capítulo 52.3 hasta el 55.13, donde Dios habla acerca de ese plan de redención, donde 800 años después se haría carne. Anticipa la obra de Cristo y está tan bien escrito que hasta podríamos pensar que Isaías hubiese sido un testigo ocular de la obra redentora de Jesús. Es más, si nos fijamos en el texto, ahí está escrito en tiempo pasado, como si Isaías lo estuviese recordando. Es fantástico el texto. Y empieza en el 52.3 porque se nos empieza a recordar cómo nosotros caímos y el porqué de ese sacrificio. En el 52.3 dice: porque así dice el Señor, en balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Nos presenta ya desde los primeros capítulos el plan de salvación gratuita. Nosotros nos apartamos de Dios voluntariamente en Edén, haciendo las cosas a nuestra manera en lugar de a la manera que decía el Señor. Y aquí se nos dice que seríamos rescatados sin dinero. Un plan de salvación gratuita, y no solamente para el pueblo, sino para que el mundo entero estaría básicamente, como se dice en el día de hoy, en bancarrota espiritual y no tiene nada que ofrecer a Dios. Y entonces empieza en estos capítulos a presentar la buena noticia para el pueblo de Dios, que se ve en Isaías 40, versículo 9, en el 52.7, la buena noticia es: tu Dios está aquí y tu Dios reina. En el 52.13 se nos presentan que no solamente el siervo sufriente de Dios conocería la palabra, sino que
la cumpliría en su plenitud. Y ese es el auténtico significado de una vida sabia. Vamos a meternos en el capítulo que vamos a tocar hoy, en el 53, del 1 al 12. He considerado bien hacer una especie de pequeña introducción al libro para que sepáis más o menos hacia qué nos íbamos enfocando, para que también conozcáis todas las secciones del libro, y os invito a leer la última gran sección en vuestras casas. Y dice así el versículo 53, del 1 al 12, vamos a irlo leyendo poco a poco. Y la primera parte empieza con, si lo estáis viendo ya en vuestras Biblias, con una pregunta que es muy típico de la poesía hebrea, hacer que la segunda línea sea un pensamiento paralelo de la primera. Dice así el versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y son dos preguntas que entre ellas se contestan a sí mismo, porque si aquí en el castellano se pusieron los interrogantes, pero ese símbolo no existía en el hebreo, y se leía no haciendo preguntas, sino en la estructura de la poesía hebrea, que sería, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Y si lo cambiamos, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre aquel que ha creído nuestro anuncio. En aquella época, en la época hasta en los tiempos de Jesús, viendo todas las promesas de ese Mesías libertador que salvaría a su pueblo, podían pensar que ese Mesías sería un conquistador, un héroe que tendría ese espíritu fuerte, o ese viento fuerte que derrotaría a Roma, que traería una paz y una economía estable. Jamás hubiesen pensado, si no hubiese estado escrito en los textos, es más, Isaías 53 es un texto que los judíos ortodoxos hasta evitan leerlo en las sinagogas porque no les gusta nada. Jamás hubiesen pensado en aquella época que la palabra del Señor, que el brazo fuerte del Señor se hubiese manifestado a través de un silbido apacible, a través de un espíritu apacible, y vamos a ir viendo poco a poco cómo se nos contesta estas preguntas que se nos han hecho. El versículo 1 sobre que se ha manifestado el brazo del Señor, vamos a ir viendo quién es y cómo es. Y la respuesta a la pregunta empieza ya a partir del versículo 2. Dice así, subirá cual renuevo delante de él, como la raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto. Y como escondimos de su rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Y es que, en primer lugar, lo que llama aquí la atención es que ese Mesías, ese brazo fuerte del Señor, no tendrá aspecto de vencedor. Su vida sería una vida dura, nacido para sufrir, y esto se cumple a través de toda la vida de Jesús. Lo vieron como un vulgar carpintero, sin grandes valores que aportar, menospreciados por muchos. Jesús mismo conocía la vida dura, se nos dice que no tenía ni dónde recostar la cabeza, era un trabajador. La gente, los ricos de aquella época, no lo tenían por un hombre triunfador en sus negocios, y por eso mismo muchas veces lo despreciaban, hasta con miedo, se acercaban a Jesús de noche para evitar verlo con él, para evitar verlo que lo criticaban muchas veces, de mira, este se sienta y come y bebe con pecadores. ¿Cómo es posible si dice que es el Mesías? ¿Cómo queda con fracasados y despreciados? Y todo esto podríamos meditar sobre no solamente los aspectos de la vida de Jesús, que no solamente su muerte, lo duro, sino que Él vino y desde el minuto 1 ya estuvo padeciendo, siendo tentado en todo, perseguido en más de una ocasión que lo intentaron matar, sino meditar en que nosotros, hasta que no lo conocimos, no fuimos mejores que aquellos que le perseguían y le dieron la espalda. Nosotros lo despreciamos en más de una ocasión, y hasta a día de hoy, tristemente, hasta hay muchos cristianos que muchas veces con nuestra actitud de comportamiento, nuestro estilo de vida,
o hasta con nuestras acciones o pensamientos podemos llegar a menospreciar a Jesús y a su obra muchas veces. La esperanza la tenemos en que Pablo dice acerca de la ley en 1 Timoteo del 1, de 9 al 11, dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos y los perjuriosos, y por cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así que la esperanza que tenemos, que aunque hayamos muchas veces menospreciado a Jesús, aunque vivas tú en oposición a Él, dándole la espalda, pensando que fue solamente uno más en esta tierra, Él se entregó por los transgresores de la ley. Y aunque nosotros le hubiésemos dado la espalda o en ocasiones le demos la espalda, Él extendió sus brazos. Y aquí vamos a ver a partir del versículo 4 en adelante, dice: Él mismo cargó con nuestras enfermedades, llevó dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y es que por muchas transgresiones que hayamos hecho, por muy mal que haya sido nuestro estilo de vida, o por más que le hayamos dado la espalda a Jesús, Él en su sacrificio llevó todas y cada una de nuestras cargas. Él fue el precio de la paz para con Dios. Muchas veces podríamos pensar que fue un castigo. No fue en ningún momento ningún castigo. Él se entregó por amor. No fue asesinado, fue un sacrificio. Murió con los brazos extendidos, reconciliándose con el mundo que le dio la espalda a Dios Padre. Su muerte, como bien dice Pablo, fue nuestra propia muerte. Estamos injertados a esa cruz. Por tanto, también su resurrección será la nuestra, en la cual estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo. Siguiendo con el texto, versículo 7. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y es que, en pocas palabras, en estos versículos se nos habla de que Él fue el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él fue ese sacrificio pascual que vimos que cómo se celebraba en Egipto, con ese cordero sacrificado para que el ángel de la muerte pasase. Él fue aquella asta levantada en el desierto donde estuvo la serpiente de bronce, para que todo aquel que fue mordido por esa serpiente, por el poder de la muerte y el pecado, mirando hacia la cruz, fuese salvado de dicho bocado. Él fue ese año de jubileo que se predicaba agradable y bueno al Señor. Fue muerto como un vil asesino más, pero enterrado con los ricos, y fue su sepultura. Esto lo vemos como se cumple en la vida de Cristo también. Fue muerto joven, sin descendencia, por nuestra rebelión en Edén y por nuestro pecar constante. Así que, hermanos, cada vez que miremos a la cruz no la veamos con pena ni con tristeza, sino con la esperanza, haciéndonos partícipes y receptores de su amor. Pues su justicia, la justicia de Dios, fue satisfecha en la cruz. Sigamos con los versículos de 10 en adelante. Con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y es que desde el principio del tiempo, desde Génesis, vemos que Dios señaló al hombre dónde debía adorar. Ahora vemos cómo se señala hacia el único lugar donde Dios se encontraría con el hombre, sobre Jesús. Y cómo lo podían adorar, como se dice en Juan 4, 23 a 24, en espíritu y en verdad. Él existió y se ofreció por el pecado ya que no le complacía a Dios ni los sacrificios, ni las obras, ni los esfuerzos de los hombres, como vemos en el principio del capítulo 1 de Isaías. Y era necesario un mejor y perfecto sacrificio para que Dios estuviese complacido. Vemos que aquí, en este texto, que el juicio de Dios por el pecado y el amor y la gracia de Dios hacia sus hijos, que nos rescató a través de su muerte. Perdonad, pero es que sin luz las líneas se me entrecruzan un poco. La recompensa de ese siervo, del siervo sufriente que se habla aquí, o como se titula en el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, es que vería su obra triunfar, vería su simiente, que son todos aquellos a los que el Padre le ha dado a alargar sus días sobre la tierra. Dios estaría satisfecho con el sacrificio expiatorio, versículo 11, como vimos aquí. La descendencia de Jesús, del 7 a 9, dice, murió sin descendencia. En los versículos del 10 al 12 dice que su descendencia sería todo aquel que crea en Él, sobre los que ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, sobre su iglesia. Su muerte, como vemos en el versículo 12, será y es beneficiosa para toda una multitud. Él salvó a sus hijos no solamente porque el pecado de muchos se centró sobre Él, sino porque Él intercedió también por ellos. Para ir acabando y no extenderme muchos, el plan de salvación se aplica a todos aquellos que quieran recibir los beneficios a través de su muerte, a través de la muerte de Jesús. Jesús más tarde mostrará en Isaías 54:13 que es una referencia a la regeneración, que esto luego se ve más adelante también en Juan 6, 44 a 45, en Tesalonicenses 4, en 1 de Juan capítulo 2. Y todo esto en en Isaías 57:17 es lo que el Señor llamaría la herencia de los siervos del Señor. Recibimos todos los beneficios, recibimos todos los que estamos aquí, creo que es así, los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo. Somos considerados gracias a su obra y su sacrificio justos. Y no solo porque Dios mismo... Es que esta línea no sé cómo explicarla, he estado pensando una y otra vez y es que Dios mismo desde un principio nos dijo, aquí tenéis la ley, esto es lo que debéis cumplir. Pero desde el minuto 1, Dios mismo ya preparó el sacrificio suyo propio. Y es que Dios mismo proporcionó lo que de nosotros exigía. Y esta frase, Dios mismo proporcionó lo que de nosotros exigía, es que no sé cómo se puede explicar de otro modo. Es que la única forma de poderla expresar ha sido poniendo así, es que Dios, teniéndolo todo, lo dejó, y a nosotros que se nos exigía una vida santa, una ley que era imposible de cumplir, Él mismo satisfajo la justicia divina que venía sobre nosotros. Él mismo se entregó para que nosotros fuésemos librados de nuestra forma perversa y mala de vivir. Finalmente se presenta en Isaías 55 una invitación para todos aquellos que quieran participar de ese plan para reconciliarse con Dios.
Dice así en Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y es que desde el principio del libro de Isaías habla una y otra vez de que Dios proveería esa agua gratuita para los pobres y los necesitados. Y esa agua ahora es ofrecida por todos los sedientos. Y ninguno de los hijos de Dios, los que ya somos cristianos, los que ya llevamos un tiempo en la fe, no tenemos el derecho de restringir esa invitación a nadie. La salvación, cierto es que es por obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es más, en Isaías 54:13 dice que Dios mismo es el que nos enseña. Dice así, y todos sus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Pero la invitación debe ser hecha a todos sin distinción. Esto lo vemos al final de casi todos los evangelios, cuando se nos dice, id y predicar el evangelio. Y es que en pocas palabras nuestra alegría de esa justicia satisfecha, de esa muerte de Dios por nosotros, hay que compartirla. Yo no sé si a alguien le toca la lotería y se lo calla y no lo dice a nadie, pues muy extraño sería. O si alguien lo hacienda en el trabajo, ¿verdad que no se calla? O si alguien se compra una casa o un coche, sino que su alegría la comparte, no la mantiene en secreto. ¿Cómo nosotros nos callaremos tal gran alegría de esas nupcias, de esa reconciliación con Dios? Para terminar, y esta vez sí, sobre aquel consuelo que empieza ya en el capítulo 40, sobre esa promesa, Dios asegura una y otra vez que cumplirá todo lo que se ha propuesto hacer. Y lo vemos aquí, como pastor apacenta su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará y los pastoreará suavemente a las recién paridas. Y es que Dios no solamente promete una salvación para todo aquel que crea en Él, sino que Dios mismo, como dice la frase esta que es que si no la leo no me sale, Dios mismo proporcionó lo que de nosotros exigía, sino que Dios mismo encima nos apacienta y nos pastorea suavemente, Dios mismo nos enseña acerca de Él. No nos callemos, compartamos nuestra alegría, vivamos siendo merecedores de su sacrificio, sabiendo que si hemos pecado, tenemos a ese abogado, a ese intercesor y salvador Jesucristo, Señor nuestro. Y por último, ya sí me pienso despedir, no nos callemos esta alegría, sino que la compartamos con los demás. Y que la gracia y la paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros hasta que el día el Señor venga por nosotros.